España acababa de coronarse campeona del mundo, pero el veredicto más demoledor de la noche llegó justo después de que aseguraran el trofeo. El marcador mostraba apenas un 1-0 contra Argentina, pero lo visto en la cancha sugería algo mucho más aterrador. Según el comentarista que presenciaba la final, España no solo había derrotado a Lionel Messi y a los defensores del título, hicieron que Argentina pareciera no pertenecer al mismo terreno de juego. Antes de dar ese veredicto, se detuvo a reconocer lo que el partido pudo haber representado. Messi tenía 39 años. Esta pudo haber sido su última aparición en una Copa del Mundo. Para millones de aficionados, su carrera se había convertido en parte de su infancia, sus recuerdos y su propia forma de entender el fútbol. El comentarista recordó los inicios de Messi en el Barcelona, el legendario mediocampo de Xavi e Iniesta, sus primeros goles, la remontada imposible contra el Paris Saint-Germain, y cada instante en el que parecía reescribir los límites de este deporte. Pasara lo que pasara en la final, una verdad no se podía borrar. Messi había dejado al fútbol en un lugar más grande de como lo encontró. Jugadores como él tal vez no vuelvan a aparecer jamás, pero la gratitud no podía proteger a Argentina de la realidad de la final. España había sido abrumadoramente superior. Ya habían destrozado al ataque más peligroso del Furde. Torneo cuando eliminaron a Francia. Kylian Mbappé y la delantera francesa habían llegado al encuentro pareciendo imparables. Contra España quedaron reducidos a casi nada. España también había controlado a Portugal, una selección con uno de los mediocampos más fuertes del fútbol mundial. Luego llegaron a la final para medirse con Argentina, la selección famosa por su garra, su intensidad y su disposición a sufrir por la camiseta. España también los desmanteló. El comentarista la describió como la final de un mundial más desigual que jamás hubiera visto. Argentina pudo haber jugado con un hombre más, y aún así se veía muy difícil que anotara. España controló el balón, cerró todos los caminos al arco y obligó a los defensores del título a perseguir sombras. En todo el torneo, España solo había recibido un gol. Se convirtieron en campeones de Europa y del mundo, jugando con una identidad que ningún rival pudo descifrar. Para el comentarista, esto no era solo la victoria de un país. Fue una victoria del fútbol jugado con inteligencia, coraje, disciplina y superioridad técnica. Pero entonces, Enzo Fernández protagonizó el momento que convirtió una final difícil en un absoluto desastre. Ya amonestado con una tarjeta amarilla, se lanzó con una entrada temeraria sobre Pau Cubarsí. La falta era totalmente innecesaria. Ocurrió en una zona donde Argentina no corría un peligro inmediato. Pudo haber lesionado de gravedad al defensor español. El árbitro le mostró a Enzo la segunda tarjeta amarilla. Argentina se quedó con 10 hombres. Para el comentarista, esa entrada fue mucho más que un error táctico. Lo vio como un abandono. Argentina ya había pasado unos 70 minutos dominada por España. Su capitán, de 39 años, se preparaba para luchar en el tiempo extra bajo un calor brutal. En lugar de ayudarlo a aguantar, Enzo perdió la cabeza y dejó a Messi, corriendo con 10 hombres durante el resto de la final. Durante años se había elogiado a los futbolistas argentinos por dejar la vida por Messi. Iban a trabar por él, corrían por él. Decían que sacrificarían todo para regalarle un último triunfo. Pero en el partido más importante, la decisión de Enzo obligó a Messi a cargar con una carga todavía más pesada. El comentarista lo calificó de inaceptable. Lo comparó con las críticas que recibió Portugal cuando Cristiano Ronaldo quedaba completamente aislado en los grandes fracasos internacionales. Un equipo podía hablar maravillas de la lealtad hacia su gran figura, pero un solo segundo de imprudencia podía destruir todas esas promesas. Enzo había brillado en el anterior título mundial de Argentina. Seguía siendo un mediocampista de élite, pero nada de eso justificaba lo que hizo en la final. La entrada fue una total irresponsabilidad, y las consecuencias fueron devastadoras. Esa tarjeta tal vez destruyó la última opción realista de victoria para Argentina. Aún así, el comentarista creía que Argentina podría haber forzado la tanda de penales con 11 jugadores en la cancha. España había dominado casi cada minuto, pero el marcador seguía empatado, ya muy avanzado el partido. Y Argentina tenía a Emiliano Martínez, un arquero temidísimo en los penales. Si hubieran sobrevivido hasta los penales, la balanza de la final podría haber cambiado al instante. Esa posibilidad se esfumó en cuanto expulsaron a Enzo.
España seguía dominando la posesión de la pelota, esperando pacientemente el espacio para atacar. Pero los últimos minutos también dejaron al descubierto la única debilidad que le quedaba a España. A los más jóvenes les traicionaron los nervios. Nico Williams tuvo varias oportunidades para llevarse el balón al banderín de córner y hacer que el tiempo corriera a su favor, pero en lugar de eso, intentó hacer filigranas innecesarias cerca del área rival. Lamine Yamal y las otras jóvenes promesas de España intentaban a veces forzar la jugada, buscando lucirse con genialidades, cuando lo que se necesitaba era cabeza fría. Esa falta de experiencia le devolvió la vida a Argentina. Y es que, a pesar de estar jugando con 10 hombres, los argentinos empezaron a arrinconar a España en su propio campo. Por un momento, pareció que los campeones del mundo eran capaces de rescatar un empate que, honestamente, no habían hecho casi nada para merecer. Para el narrador del partido, un líder con oficio como Rodri habría evitado que cundiera el pánico. Si Rodri hubiera estado manejando los hilos al final, España habría dormido el partido, asegurando la pelota y negándole a Argentina la más mínima oportunidad de reaccionar. Sin esa serenidad, la joven selección campeona estuvo a punto de dejar escapar la victoria. Pero la albiceleste no supo aprovechar el regalo. Esta final también dejó en el aire una pregunta muy incómoda sobre el camino que recorrieron en el torneo. Sí, Argentina llegó al último partido, pero sufriendo contra prácticamente todos sus rivales. Cabo Verde les complicó la vida. Egipto los tuvo al borde del abismo. Suiza los puso a prueba. E Inglaterra los obligó a librar otra batalla de desgaste absoluto. Los argentinos sobrevivieron a base de garra y destellos individuales de pura genialidad, pero tanto sufrimiento terminó camuflando sus debilidades. El camino de España, en cambio, fue una auténtica prueba de fuego. Se midieron contra las potencias del mundo y las pasaron por encima. Y es que, como bien decía el analista, tener un camino más accesible en un torneo puede convertirse en una trampa mortal. Un equipo puede colarse en la final sin haberse visto obligado a resolver sus peores defectos. Pero cuando te toca enfrentarte al verdadero gigante, ya no te queda ningún lugar donde esconderte. España desnudó todas las carencias que Argentina venía arrastrando. El mediocampo argentino jamás pudo manejar los tiempos del partido, y la delantera fue incapaz de generar peligro real. El equipo dependía demasiado del empuje emocional y de que Messi se inventara una genialidad de la nada. Cuando España neutralizó esas dos cartas, Argentina se quedó completamente sin respuestas. Las distinciones individuales al terminar el torneo no hicieron más que confirmar la superioridad absoluta de España, con Rodri llevándose el Balón de Oro que lo consagraba como el mejor jugador de todo el campeonato. Unai Simón se llevó el Guante de Oro. Pau Cubarsí fue elegido como el jugador joven más destacado. Kylian Mbappé se llevó la Bota de Oro tras anotar más goles que nadie más. España lo había ganado casi todo, pero un jugador se convirtió en el símbolo de lo que estaba por venir. Lamine Yamal no había marcado en la final. Quienes solo miraban las estadísticas podrían haber dicho que había desaparecido. Para el narrador, no habían entendido en absoluto su influencia. La jugada ganadora comenzó con Yamal recibiendo el balón y atrayendo a dos defensores argentinos. En el momento en que ambos defensores se fueron sobre él, se abrió espacio en otra parte. Yamal habilitó a Pedro Porro. Porro de repente tuvo tiempo para mandar un centro preciso. Nico Williams cabeceó el balón hacia la zona de peligro. Y ahí apareció Ferran Torres. Torres llevaba años siendo el blanco de burlas en las redes sociales. Los aficionados del Barcelona lo habían cuestionado. La crítica lo trataba como a un jugador que nunca daría la talla en el momento más importante. Y de pronto, el balón le cayó justo enfrente en plena final de la carrera. Copa del Mundo. El remate era difícil. Torres sacó un disparo raso. Un desvío mandó el balón hacia el único rincón al que el portero no podía llegar. El jugador que se había convertido en el meme de internet acababa de anotar el gol que consagró a España como campeona del mundo. El marcador le daba el gol a Torres, pero la jugada comenzó con Yamal. Su sola presencia arrastró a los defensores lejos del espacio decisivo. Durante todo el partido, no dejó de atraer a múltiples rivales y abrir espacios en la zona central para sus compañeros. Sus centros no terminaron en gol. Su torneo no había sido perfecto, pero su sola presencia cambió por completo la geometría de la final. Con solo 19 años, Yamal ya había ganado la Eurocopa, la Copa del Mundo y la Liga Española. Un solo título de la Champions League le daría todos los trofeos importantes que muchos jugadores legendarios pasaron décadas persiguiendo.
Messi y Ronaldo tuvieron que esperar hasta una etapa avanzada de sus carreras para cumplir sueños internacionales similares. Yamal estaba pisando ese terreno antes de cumplir los 20 años. Eso no lo hacía más grande que ninguna de las dos leyendas, pero hacía que la velocidad de su ascenso fuera casi imposible de asimilar. La final parecía tener el guión perfecto. Messi, el viejo rey, frente a frente con el adolescente al que muchos veían como uno de los futuros reyes del fútbol. El corazón decía que Messi merecía una última victoria, pero el fútbol entregó un final mucho más frío. España fue el mejor equipo. Argentina no perdió porque Messi no corriera lo suficiente. Francia no había perdido porque Mbappé fuera egoísta. Portugal no había caído porque a Ronaldo le faltaran ganas. España los había neutralizado a todos porque su estructura colectiva era superior. En las redes sociales buscarían a un solo culpable. Algunos atacarían a Messi, otros atacarían a Enzo. Algunos reducirían la actuación de Yamal a simples goles y asistencias, pero la historia completa era mucho más grande. España se había enfrentado a varias de las selecciones más fuertes del mundo y casi no les había permitido anotar. Habían controlado a Francia, habían controlado a Portugal, habían controlado a Argentina. El mundo llevaba años debatiendo sobre Messi, Ronaldo, Mbappé y la siguiente gran estrella. España respondió con un equipo. Sus jugadores jóvenes cometieron errores. Su definición no siempre fue precisa. Por poco, dejan que una Argentina con 10 hombres volviera a meterse en la final. Sin embargo, cuando llegó el momento decisivo, cada pieza de su sistema se conectó. Yamal atrajo la presión. Porro mandó el centro. Nico desvió el balón. Y Torres definió la jugada. España se convirtió en campeona del mundo. Argentina se quedó con la amargura. Messi se quedó con la que pudo haber sido su última derrota en la Copa del Mundo. Enzo se quedó afrontando las consecuencias de una entrada imprudente. Y Ferran Torres, el jugador del que todos se habían burlado, se quedó sosteniendo el gol más importante de su vida. El marcador final fue de apenas 1-0. Pero el mensaje para el resto del fútbol fue mucho más aterrador. España había derrotado a la vieja generación, había sobrevivido a su propia inexperiencia y reveló que su próxima era podría ser aún más peligrosa.